abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Hola hermanos, un día más en el cual podamos llevar un mensaje de amor, de fe, y nuevamente con nosotros nuestro hermano Carlos Solano, el cual nos viene a dar un tema muy importante para todos nosotros hermanos católicos y para los no católicos también, porque el tema de hoy es ¿por qué el católico usa la señal de la cruz, verdad hermano? Así es. Bueno, primero que todo, como lo hacemos siempre, darle gracias a Dios que nos permite una tarde más reunirnos para poder escudriñar la misma palabra de Dios. Y es cierto, Jonathan, generalmente el cristiano, indiferentemente del credo que profese, muchas veces hacemos un algo y no somos conscientes del por qué lo estamos haciendo. A mí hace muchos años me pasó algo curioso. Yo no tenía la costumbre de signarse antes de salir. Cuando estaba en la parada lo hizo y pasó una persona y empezó a reírse de lo que yo estaba haciendo. Entonces todas esas cosas a uno lo marcan y uno tiene que ir aprendiendo a ser testigo de la fe que uno profesa, porque usted como católico tiene que saber el por qué usted es católico, por qué hacemos ciertos signos. Estudiando la palabra de Dios en lo que es la cruz, nos damos cuenta de toda la riqueza que nuestros antepasados, sacerdotes o la misma jerarquía de la iglesia ha dado a nosotros para que hoy por hoy se siga llevando a cabo. Cuando nosotros nos persignamos, que generalmente nos ven diciendo por la señal de la Santa Cruz, ¿quién marcó nuestra frente con una cruz? ¿Quién fue el primero que mandó Dios para que marcara a los hombres con una cruz? Vamos a entrar en materia. Vamos a abrir, los que tienen Biblia, en el profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 en adelante. Nos dice así: y Yahvé le dijo, recorre Jerusalén y marca con una cruz la frente de los hombres que gimen y lloran por las abominaciones que se cometen en ella. Y oí que dijo a los otros, recorred la ciudad detrás de él, e id hiriendo a la gente, no tengáis piedad, no perdonéis a nadie, matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede uno, pero no toquéis a quien lleve la cruz en la frente. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Vean lo importante, o sea, no toquéis al que lleve la cruz en la frente. Entonces, cuando nosotros hagamos esa señal, sepamos darnos cuenta, Dios mandó a un ángel para que pusiera una cruz en nuestra frente. Y es nosotros, los cristianos católicos, que generalmente lo hacemos. Decir, por la señal de la Santa Cruz. Y es una marca muy importante que llevamos. O sea, no toquen, maten a todos, jóvenes, viejos, doncellas, niños, pero no toquen a aquel que tenga la cruz marcada en la frente del ser humano. No toquen a nadie. Entonces ahí le podríamos ir dando la importancia del por qué nosotros nos persignamos. Ahora bien, Jonathan, es cierto que lo hacemos en nuestra frente, diciendo por la señal de la Santa Cruz. ¿Por qué en nuestros labios?
Cuando lo lindo de la palabra de Dios es que nosotros podemos retomar, porque algo que tenemos que tener claro, la Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo que nosotros damos fe de lo que creemos, tenemos que retomarlo, es desde el Antiguo hasta lo que es el Nuevo Testamento. Entonces podríamos nosotros, a todos ustedes que tienen ahí la Biblia, pueden buscar en el libro del Génesis, en el capítulo 4, y lo pueden retomar desde el versículo 12 en adelante. Ahí es cuando el mismo Caín mató a Abel, cuando hizo lo que hizo. Entonces Dios le estaba condenando a él por esa culpa. Entonces Caín le dijo a Dios: ya ve, mi culpa es demasiado grande para soportarla, ahora tendré que vagar errante y fugitivo en esta tierra. Y Dios le dijo: no será así, aquí quien te mate, yo lo vengaré 7 veces. Y Dios puso una señal a Caín. Vemos que podríamos decir que Dios mandó en aquel momento al ángel, y se retomaría muchos años después, cuando Dios le dijo al ángel: ve. Pero en el principio de la creación, al propio Caín ya Dios le había puesto una cruz o una señal en esa frente. Es la señal que todos nosotros llevamos. Podemos buscar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo del 18. Ahí lo importante es que cada uno de estos versículos que nosotros estamos leyendo, ustedes también lo puedan ver en sus propias Biblias, para que vean que, o sea, lo que estamos dando es palabra de Dios, y es la palabra que fue escrita y hoy es escrita a través de nuestras mentes, de nuestros corazones. Dice Apocalipsis 1:18: pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que somos salvos, para nosotros es fuerza de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí podríamos ver, Jonathan, lo que cuando usted desconoce un algo, usted no puede dar fe de eso porque usted lo desconoce por completo. Y generalmente podríamos decir, o sea, nosotros generalmente nos acercamos a una iglesia, a un templo, a formar iglesia, y hacemos cosas que simplemente ha sido una tradición que llevamos, y es bueno, porque Pablo constantemente en sus cartas nos dice: sigan las tradiciones que les he dejado, y es parte de una tradición todo esto que nosotros llevamos. Pero qué bonito es cuando yo hago un algo ya con un sentido bíblico, ya no simplemente porque todo el mundo lo hace, entonces yo también lo voy a hacer, sino que cada vez que yo signe mi cuerpo, mi vida, sepa el por qué lo hago. O sea, cuando yo haga esa señal de la cruz en mi frente, que ya de por hecho está marcada ahí desde el día en que fuimos bautizados, porque el día de nuestro bautismo, el sacerdote, pues a la hora de rociarnos con agua y todo, nos unge como Dios ungió al mismo rey David con óleo santo, y nos hace una cruz. Esa es la cruz que desde niño llevamos, pero que nosotros tenemos que ir comprendiendo, entendiendo el por qué todo esto lo estamos haciendo. Nos vamos a ir, por eso les decía, la palabra de Dios nosotros tenemos que retomarla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La palabra va completa en todo. Vamos a buscar en Apocalipsis 7:3. Nos dice: no causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en Apocalipsis 9:4 dice: se los digo, que no causarán daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Podríamos decir que es fuerte lo que se está leyendo, porque lo podríamos ver de esa forma, pero para todos los que tenemos esa cruz en nuestra frente, tiene que ser un motivo como de alivianar un poco la carga, porque podríamos decir, bueno, siento un poco de tranquilidad que ya Dios me haya marcado a mí también con esa señal. Y como les decía, hermanos, qué importante es que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, que independientemente del credo que nosotros estemos profesando, leemos un sentido lógico. A través de la historia
lo que Dios ha querido es proteger a todos aquellos que son sus hijos. Y eso es lo que Dios se ha desvelado completamente. Cuando retomamos en el libro del Génesis, vemos como desde el principio ya había una cruz destinada para que un hombre se subiera en ella y así, a precio de sangre, nos comprara y eliminara todo el pecado que a diario hemos cometido. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Hoy podríamos decir que ya no es tan importante meternos simplemente en todo lo que es una ley, sino principalmente en lo que es la fe en Dios. Y todos estos signos que nosotros hacemos en nuestra vida es manifestar la fe, primero que todo en el mismo Dios, y dar fe de lo que las Sagradas Escrituras a mí me están dando. Porque si la palabra de Dios me muestra a mí, a usted y a todos nosotros como iglesia, que esa cruz que Dios marcó en nuestros propios cuerpos nos están proporcionando un algo que el enemigo, el diablo, no puede hacernos ningún daño. Podrá acercarse, Jonathan, y podrá acercarse a usted y a cualquiera, pero cuando nosotros hacemos esa cruz con sentido, el diablo va a huir. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios quien nos ha marcado. Entonces, retomemos siempre estas mismas lecturas y ojalá ustedes las puedan anotar ahí. En Génesis 4:12 en adelante, Ezequiel 9:4, primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 18, en el libro del Apocalipsis 7:3 y Apocalipsis 9:4. Cada una de estas lecturas nos van a hacer ser conscientes de algo que nosotros estamos haciendo. Y yo sé que de aquí en adelante, cada vez que hagamos esa cruz, vamos a darnos cuenta que como iglesia hay personas que desde antaño se han preocupado porque la escritura se siga cumpliendo. ¿Y cuántas veces, Jonathan, hemos hecho un montón de estas cosas y no sabemos? Pero al leer acá en la Sagrada Escritura nos damos cuenta que nuestros antepasados han cuidado minuciosamente cada parte que hay aquí escrito. Y hoy por hoy sería bonito seguir entendiendo, primero que todo, ¿qué me pide Dios a mí? ¿Qué te pide Dios a ti? Que abras este libro. Y el primer alimento que tu vida tiene que necesitar está acá, en lo que es la palabra de Dios. Podemos leer cualquier cantidad de cosas, teorías y todo, pero en este libro está el manual que nosotros necesitamos para poder concluir una vida llena de paz y tranquilidad. Y qué hermoso sería, Jonathan, que cuando nosotros vayamos acabando nuestra vida, lográramos decir, como decía el mismo Pablo, ok, ahora sí ha llegado mi turno, he combatido bien este combate, he llegado a la meta, ahora me espera la corona de la vida eterna. Pero prosiguiendo todos unidos, ¿cuánto quiere Dios que la unidad entre nosotros se haga cada día, o sea, más manifiesta en la vida del cristiano? Y qué bonito sería que nos pudiéramos unir. Ahora bien, todos estos temas los podríamos llevar a un buen término cuando los mismos templos se puedan abrir nuevamente y la ansia de todos nosotros de ir descubriendo todo aquello que Dios nos ha dado para que nuestra fe sea una fe rica. Carlos, y aquí también cabe mencionar que si usted es católico y cree en la señal de la cruz, no hacerla en carrera. Hay que saber también cómo hay que hacer esa señal de la cruz. Y como decía Martín Valverde en una de sus prédicas, hacen como la seña ahí de la secreta, la guardia secreta, ¿verdad? Para que no nos vean. O sea, nos da vergüenza y usted católico, yo católico, si a nosotros muchas veces nos da vergüenza o no estamos seguros de lo que estamos haciendo, ¿cómo queremos nosotros que los hermanos separados vuelvan a nuestra santa iglesia?
si nosotros mismos no estamos convencidos, ¿verdad, Carlos? De lo que se está haciendo. Que yo hablaba con Carlos sobre todos estos asuntos tan importantes. Hoy con la señal de la cruz, yo le decía a Carlos, tenemos que sentarnos, pedirle mucho al Señor que nos ayude, porque así como estamos hablando hoy de la cruz, hay muchas cosas que aún escuchándolas de los mismos sacerdotes y todo, no llegan como el convencimiento. Que desde el bautismo de los niños, por ejemplo, los divorcios, todas estas situaciones, poco a poco las vamos a ir viendo, así como estamos hoy viendo lo de la señal de la cruz en la Biblia, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hacemos en la Iglesia Católica, todo está en la Biblia. Así, Jonathan, y eso que dices es importante, porque, o sea, hay muchas cosas que tenemos como inquietud, y el ser humano sigue practicando algo que desconoce. Uno, cuando conoce un tema y tal vez escucha a alguna persona como predicando algo que no es bíblico, entonces uno se queda como dándole vuelta a todo, y uno cuánto quisiera que cada tema que nosotros logremos dar sea inspirado por la misma palabra de Dios, porque cuántas veces la forma de explicar la señal de la cruz es que nosotros hacemos una cruz en nuestra frente para que Dios nos libre de malos pensamientos, en nuestra boca para que nos libre de malas palabras, en nuestro cuerpo para no caer en ningún pecado, cuando tiene un fondo más rico, más sabroso. Imagínense ustedes el escuchar: ve y maten a cualquiera, todos, pero no toquen a aquel que tenga en su frente una cruz. O sea, ¿cuánto se tiene que deleitar uno? Y yo creo, Jonathan, y compañeros, ustedes que nos están viendo, que si le sacamos el mayor provecho a esta cruz, para nosotros sería un deleite. Vea que los mismos miércoles de ceniza, cuando nosotros nos ponemos una señal de ceniza en la frente, bueno, muchas personas lo hacen, pero salen tal vez con vergüenza a la calle, que los vean con esto. Y en otro momento tal vez vamos a tomar parte también de la importancia de la ceniza. ¿Quiénes fueron los primeros que derramaron ceniza en sus cuerpos? ¿Por qué tomaban ceniza? Para todas las cosas que estaban haciendo. Y hoy nosotros podríamos ir aprendiendo. Si usted quiere ser un buen católico, si usted quiere convencer a otro hermano de su propia fe, de lo que usted vive y practica, escudriñe la Santa Escritura, marque tal vez la misma Biblia con algo ahí que te des cuenta, o en una libreta lleve apuntes. ¿Para qué? Para que el día de mañana que alguien te pregunte ¿por qué tú haces esto?, no tengas que decir la verdad, no lo sé. Porque sería bonito que muchos dicen tradición de nuestros padres, de nuestros abuelos, y ese es un error grandísimo. Yo siempre que he estado en actividades que Dios nos ha permitido estar, en muchas ocasiones yo les he pedido disculpas, y a ustedes también, hermanos. Yo como católico les pido disculpas, les pido perdón, porque muchos hermanos se han retirado de la iglesia por culpa de nosotros mismos, porque no hemos sabido defender nuestra fe. Aparte de que todo está aquí escrito, Carlos, como decías ahora, márquelo, estúdielo. Decía un amigo en estos días que comentó en uno de los videos que hicimos: lámpara para mis pies es tu palabra. Y es cierto, esta Biblia abierta es la boca de Dios abierta para nosotros. Pero uno de los más grandes convencimientos de todo esto es el amor que vean en nosotros, ¿verdad? Y sí, porque sin amor sería muy difícil poder dar un algo. El amor es la fuente de todo lo que nosotros mismos vamos necesitando para ir progresando. Pero si les dejamos hoy como inquietud, tú que eres católico, tú que participas en algún credo, nunca sintamos vergüenza que nos vean con una Biblia en nuestra mano, nunca. Pero intentemos
que cada vez que un alguien nos vea con la Sagrada Biblia, puedan ver también que hemos luchado por avanzar en conocimiento, porque andar una Biblia y no leerla es como no andarla. Entonces, como dicen, calentándola en el sobaco. De hecho, eso, Carlos, nosotros también aquí en la comunidad de Juan María Vianney, en la hora de la misericordia y lo que eran las horas santas y en misa inclusive, ya habían personas que la estaban llevando, ¿verdad? Que ese era otro de los puntos grandes que nosotros como católicos debemos de despertar, que andemos este libro, que lo andemos sin vergüenza en la calle, pero que lo andemos aquí adentro, ¿verdad? Vea, o sea, nosotros, y es cierto, o sea, en nuestro corazón tiene que sentirse el por qué hacemos ciertas cosas. Seamos un poco críticos en nuestra propia fe y intentemos mirar a Dios. Dios desde el cielo nos está mirando. Ok, yo tomo esta Biblia en mi mano y estoy tratando de llevar un tema del por qué nosotros como católicos hacemos una señal en nuestra frente y por qué decimos por la señal de la Santa Cruz. Ahora que ya puedo decir que esa señal yo la hago porque un ángel dirigido por el mismo Dios nos puso a nosotros esa señal. Ahora bien, ¿qué sería, Jonathan, que yo como católico o como persona que estoy intentando darles a ustedes la palabra de Dios, cierro este libro, me vaya para mi casa y después de haber predicado, a lo que vaya es a un mundo de pecado? ¿Por qué? Porque si estamos catequizando, los primeros catequizados también tenemos que ser nosotros mismos. Correcto. O sea, yo no puedo dar un algo en lo que no practico y no creo. La iglesia tiene que sanarse, el corazón del hombre tiene que sanarse. Hoy en día que vemos parte de todas estas pandemias, todo lo que está llegando, el mundo se asusta, pero tenemos que asustarnos de los caminos erróneos que muchas veces hemos llevado. ¿Por qué? Yo voy a ir a evangelizar, pero ¿cómo seduce el diablo? Después de evangelizar, ¿cuántos muchas veces vamos a fornicar, vamos a cometer adulterio? ¿Cuántos muchas veces a sacar palabras obscenas de nuestra boca? Y en un momento estamos tratando de instruir a un alguien para que se eduque en el camino hacia Dios, y por otro lado nosotros mismos estamos siendo educados y seducidos por el mismo mal. Y piedra de tropiezo para los demás. Y piedra de tropiezo para muchos, ¿cierto? ¿Cuánto nosotros, todos juntos, unidos, tenemos que derrotar a ese mal? Pero la palabra de Dios nos enseña tantas cosas. En el libro del Apocalipsis nos dice a nosotros que son 10 días que el diablo se acercará a nosotros, pero si podemos resistirlo, huirá de nosotros y nunca más se acercará. Entonces, cosas que podemos ir haciendo. Empecemos a ser buenos catequistas, empecemos a ser buenos cristianos, que el mismo Dios se sienta complacido de la labor tuya y de la labor que nosotros mismos tratamos de ir ejerciendo. Tratemos de ser testimonio dentro y fuera de una actividad, que no nos vean con una cara tratando de hacerla de santo simplemente cuando estamos dando un programa, sino que cuando estamos fuera podamos manifestar realmente un buen cristiano, y así la iglesia empiece a crecer y a ir tomando verdaderamente el rumbo que Dios le ha querido dar. Imagínese, Jonathan, que el sacrificio del mismo Jesús hoy en día se cuenta muy sencillo. Cuando hacemos la misma pasión, ver Jesús caminando con todo el dolor que sintió, pero se podría preguntar al mismo Señor, ¿realmente valió la pena? Hoy más de 2000 años que ha transcurrido el tiempo y parece como que no le hemos dado esa importancia. Un hombre en algún momento se subió a una cruz para crucificar ahí todos los pecados que ha cometido el ser humano, y a precio de sangre nos quiso lavar, limpiar y purificar. Pero todo esto lo vamos a querer entender si realmente nos unimos al mismo Cristo, si realmente nos acercamos a Él, si realmente empezamos a escudriñar la palabra y ponerla por obra. Vea lo que tú decías, Jonathan, hace un momento. El amor es lo primordial. O sea, para que nosotros empecemos a caminar
como una iglesia santa, como una iglesia que quiere ser lavada y purificada por la misma sangre del Cordero. Tenemos que amarnos. El amor es la primer base que tenemos que tomar nosotros como norma, como regla, para que este camino realmente sea maravilloso. Y eso es lo que las personas tal vez están esperando de nosotros, pero nunca esperemos que sea otra persona que dé ese paso. Hoy diga tú mismo ahí donde tú te encuentras: hoy yo seré la primera persona que intentaré caminar conforme a lo que Dios me pide. Y ahí es donde también, Carlos, volvemos a repetir, las iglesias no están cerradas, y mientras uno dé ese paso, como decía el cura párroco de nuestra parroquia en estos días atrás en una Eucaristía, mientras haya uno en el mundo que profese esta fe, la iglesia estará viva. En este momento, Carlos, vamos a escuchar un canto en el cual muchas personas lo conocen también, y vamos a meditar en él. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy a jardín. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió, mas sé que es de mi propiedad buscar la verdad y gritar con mi voz. El mundo va herido y cansado de un negro pasado de guerra sin fin. Cuéntenme la bomba que hice, la fe que deshizo y espera por mí. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Qué lindo, Carlos, este mensaje, ¿verdad? Así es. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Y hermanos, llevémonos todos lo que dice Jesús en nuestro corazón. Intentemos ir mejorando, así como lo hemos dicho en otras ocasiones. Por la fuerza y la gracia nuestra no podemos hacerlo, pero por la gracia y por la fuerza de Dios sí podremos caminar en rectitud como el mismo Dios lo quiere. Ustedes saben que en la misma escritura, en el mismo Apocalipsis, se narra el día en que el mismo Jesús venga otra vez a la tierra, y Él va a venir es por su iglesia. Nosotros tenemos que estar blanqueados para poder entrar a ese reino definitivamente, pero todo esto lo vamos a alcanzar escudriñando la palabra de Dios, sometiéndonos a ella e intentando orar constantemente. Nosotros es a esto lo que los invitamos a ustedes. Pablo constantemente le decía a todos aquellos que les iba a predicar: oren por nosotros, para que cada vez que nosotros prediquemos la palabra, Dios allane el camino y haya conversión. Y ustedes también. Nosotros, cuando queremos dar un tema como este, lo que queremos es que crezcamos todos espiritualmente, que lleguemos a una misma unidad, que formemos todos un mismo cuerpo, como así el mismo Dios nos lo pide. Pero es necesario orar para que también Dios vaya perfeccionando en nosotros la misma predicación, porque cada día todo esto se tiene que ir perfeccionando. Nosotros, como decía el mismo Pablo, yo no vine a ustedes
con palabras agradables o bonitas, sino con un discurso que para muchos fue hasta feo tal vez, pero es el mismo Dios y el mismo Espíritu de Dios que tiene que ir perfeccionando todos estos temas, que calen en el corazón de todos nosotros, porque solo calando en nuestra vida es que vamos a ir luchando por agradar lo que el mismo Dios quiere que nosotros hagamos por Él, sentir un algo distinto que palpite en nuestro corazón, y ese un algo tiene que ser el mismo Dios que entre en nuestra vida. Pues bien, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos un día más, un ratito más. Como dijo mi hermano Carlos, no se olviden de orar por nosotros también. Camino duro y tenemos que seguir luchando para bien nuestro, bien de ustedes. Necesitamos caminar juntos, tomados de la mano. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. Un abrazo fraterno a la distancia. Que Dios camine delante de ustedes para que los guíe y detrás de ustedes para que los proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.